ahora sí lo tenemos. Le preguntaba su lectura inicial sobre la victoria de Keiko Fujimori, un conteo voto a voto, una distancia de menos de 50.000 votos con su contrincante. Sí, gracias por la entrevista. Sabemos que Perú pasó el mismo escenario, y lógico, ¿no? El mismo escenario del 21, que pasamos en la segunda vuelta justamente con el mismo partido, ¿no? Es irónico, sabiendo de que Keiko justamente lo había mencionado, que tiene un voto duro, ¿no? A través del antifujimorismo, que eso de una u otra manera trató de cambiar la estrategia en esta última elección. Y justamente creo que el voto más fuerte venía de la esperanza, no solamente de los peruanos, sino también del voto del exterior, que marcó una posición importante en esta elección de segunda vuelta. Bien, Aura, un poco le quiero preguntar sobre el comportamiento del electorado peruano. Por ejemplo, los electores más jóvenes tienen conciencia de lo que ocurrió con Alberto Fujimori, de lo que dice la historia hace 25 años, Sendero Luminoso. ¿Eso tienen presente las nuevas generaciones o es algo que más se ha quedado tal vez del votante de 50 años para arriba? Claro, definitivamente que esto, hay una historia, no hay una historia que muchos de los jóvenes no lo saben, pero, y es cierto, casi todos los candidatos trataron de ingresar a la generación Z, que es los de 18 a 29 años, ¿no? Y poder decidir y de una u otra manera tratar de inclinar la balanza en momentos decisivos. Y es cierto, sabemos que también había una cantidad de personas que han votado nulo y otras personas que han votado blanco. O sea, y eso también hay que admitirlo, ¿no? De que hay una nueva generación que tiene una esperanza de cambio, y creo que al margen de todo, hay que respetar los resultados, y que los jóvenes también tienen una alternativa y una esperanza de cambio en este nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué tan pesadas son las cruces que carga Keiko Fujimori por parte de su padre? Sí, definitivamente hay uno de los casos el tema de los Vladivideos, que con eso generó el derrumbe, ¿no? El 5 de abril, el derrumbe de de dos gobiernos que tenía, ¿no? O sea, el anterior, el señor Fujimori, y que de una u otra manera trató ¿cómo se llama?, de calar y de mantener en la historia, ¿no? Pero hay algo que también tenemos que entender, de que hubo casos muy mencionados, que hasta ahora todavía siguen tratando el tema de las muertes de los terroristas, ¿no? Porque hay algo que es cierto y no hay que desmerecer, de que Fujimori trajo paz y calmó de una u otra manera el tema del terrorismo acá. O sea, era muy complicado, similar a Colombia y otros países. Creo que puso mano dura, y justamente uno de los ejes que ella lo mencionó en el tema de campaña, poner Maduro, y trató de capturar justamente ese tema dentro de la campaña para poder fortalecer y agarrarse de ahí, para justamente en un momento de caos que pasa el Perú a través de la delincuencia, ¿no? Y que la inseguridad ciudadana, tratar de balancear el equilibrio de los votos para poder lograr justamente conectar con el electorado y lograr ahí un cambio de conciencia para, a través de ese tema, lograr que puedan confiar en ella para esta elección. ¿Una mano dura al estilo de su padre, o tal vez Keiko tendría su propio estilo? ¿Cuál sería la política de seguridad de Keiko Fujimori? Justamente creo que uno se va a encontrar con tres ejes muy duros, ¿no? Uno de ellos es la inseguridad, que todo el Perú lo pide, o sea, en general, que tratan están matando mucha gente, creo que similar a lo que está pasando con ustedes. Creo que la cosa nunca los pasó aquí en Perú, solamente el terrorismo, pero a través de la delincuencia no. Y creo que ella está tratando de utilizar justamente las herramientas de algunos ex
funcionarios del gobierno de su papá, para que de una u otra manera puedan o ayudarles a hacer un plan de seguridad ciudadana y prevención a través de tácticas que puedan de una u otra manera ayudar a que esto se pueda parar, ¿no? Y eso, y ella lo ha mencionado, dentro de sus primeros 100 días va a tratar de alivianar y poner las reglas en cómo se llama, para poder poner la hoja de ruta y lograr justamente parte, porque es indiferente, no vamos a decir que lo va a calmar de la noche a la mañana, pero creo que está haciendo cambios. Ya uno de los cambios que ya está limando, acá se menciona mucho, que ya está armando su premier y todos sus ministros, y uno de ellos creo que es un ministro que le trajo mucha paz al Perú en temas de justamente de terrorismo y delincuencia, ¿no? David Asensio, ahora hablemos del Congreso. ¿Cómo ve usted las relaciones entre la presidenta electa Keiko Fujimori y el Congreso, cuando el Congreso peruano puede destituir a un presidente por incapacidad moral permanente, una definición incluso un poco ambigua, un poco vaga, que queda a criterio de los legisladores? Y no olvidemos que por lo menos en esta última década en Perú hemos visto a varios presidentes, a Kuczynski, Vizcarra, Merino, Castillo, Boluarte, Llerí, y así pues algunos que se me puedan escapar. ¿Cómo ve ahí usted la relación entre la presidenta electa Keiko Fujimori y el Congreso? O sea, definitivamente va a tener lo que está haciendo es interesante, porque yo solo había mencionado ya en un determinado momento de que el presidente que entre, ya sea de izquierda o derecha, o el outsider, tenía que hacer o sea, concertar, porque ya en la primera vuelta ya se había elegido senadores en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, y que lo que tenían que hacer definitivamente es concertar, ¿no? Concertar, porque nadie tenía mayoría, definitivamente, ni siquiera con dos bancadas. Ahora tendrían que hacer 3 bancadas para lograr justamente la cuota máxima para poder vacar a un presidente. O sea, la cosa no está tan fácil, ¿no? Ahora sí está un poco más difícil, pero creo yo que lo que necesita el Perú ahorita, y ella lo ha dicho, y está concertando con muchas bancadas, está convocando justamente a los líderes de las bancadas, no solamente a los que están ahorita en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, sino a los que participaron también en la campaña, porque también mucha gente votó por ellos y son líderes partidarios, y que de una u otra manera puede ayudar que la comunidad civil también pueda participar justamente en toma de decisiones, que es difícil. Mucha gente habla de gobiernos abiertos, de empoderar a los ciudadanos, pero hay veces creo que se habla mucho y se hace poco. Creo que tenemos que entender de que los gobiernos en la Cámara Alta y la Cámara Baja tienen que concertar para lograr justamente toma de decisiones a través del Ejecutivo, ¿no? Y esa concertación está incluida la izquierda. Veía unas declaraciones de Roberto Sánchez, quien ha reconocido su derrota, pero de hecho, de manera irregular nos han vencido, y de hecho ha anunciado una coalición de resistencia contra Fujimori. Sí, pero es irónico porque el señor Sánchez cambia de versiones en horas, en segundos y en minutos. Ahora ya, hoy día hizo una declaración en el cual ya reconoce, ¿cómo se llama?, las elecciones, a la presidenta, pero no lo valida todavía, ¿no? Pero sí reconoce. O sea, y es algo que es cierto, es que hay que ser buen perdedor, como dice Franco De Vita. O sea, esto todavía comienza. Él tiene bancada, tiene una gran bancada en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. O sea, de todas maneras va a tener que concertar, porque el pueblo lo pide. Más aún, el día de ayer, la presidenta Fujimori, ya elegida, menciona que va a tener que concertar justamente con el señor Sánchez para poder lograr
un acuerdo de ideas dentro de los planes que han tenido. Algunos sí van y otros no van, porque a la larga creo que la unidad es lo que justamente ella está tratando de lograr, la concentración nacional. Y ella lo ha dicho el día de ayer, y creo que vamos a ver, una cosa es pedir y otra cosa es que se hace. Y creo que está resultando, ya que algunos políticos que estuvieron con el señor Sánchez ya se están acercando y están reconociendo justamente esta elección, ¿no? Están dándole la conformidad de que ella es la presidenta, por un poco para dar la estabilidad democrática que necesita el país. Desde Lima dialogamos con el analista electoral peruano David Asensio, con él hablamos sobre la victoria de la derechista Keiko Fujimori. Fernando Terranova continúa con más preguntas. ¿Cómo está, David? Un gusto saludarlo esta tarde. Perú ha tenido pues una enorme inestabilidad en la última década. ¿Qué es lo que tendría que hacer diferente Keiko para romper ese ciclo de presidentes que directamente no terminan sus mandatos? Es que ese es el gran temor, y me hicieron una entrevista también, el gran temor de casi todos los gobernantes, ¿no? De poder ser vacados, ¿no? O sea, porque como lo mencionó su compañera, de que han sido 7, 9 presidentes que han sido vacados, y justamente analizando también las posibilidades de justamente no se vuelva a repetir, porque conversando con muchos consultores pueden sacar a uno y después qué más viene, ¿no? O sea, que los presidentes del Congreso sigan tomando la posta, son 3 o 4, y se sigan tomando la posta, y que después los sigan vacando a ellos a través de, porque muchos no tienen la credibilidad para poder manejar ni siquiera el pleno del Congreso, porque fueron electos de verdad, y hay que aceptar, fueron electos por el pueblo, pero ya gobernar un país es complicado, ¿no? Y eso justamente se está tratando de evitar. Y creo que lo mencionó justamente, muchos de los candidatos lo mencionaron, que van a respetar y que van a, de una u otra manera, dar un voto de confianza, al menos los 100 primeros días, para poder ver qué es lo que hacen, ¿no? Y de acuerdo, supervisar acciones para poder ajustar y tomar decisiones. Creo que el tema de dictadura en estos tiempos, en un gobierno democrático, ya no hay. Creo que Latinoamérica ya está siendo estandarizada por el centralismo, por la derecha, entre comillas, ¿no? Por el progreso, que todo. Solamente hay 2 países en Latinoamérica que siguen, como Brasil, y uno más, Venezuela, y uno más. Que bueno, entonces creo que hay cosas que están cambiando, y justamente en Perú, que esto va a marcar la diferencia justamente en la esperanza de nuevos cambios, de nuevas concertaciones para lograr el equilibrio político para gobernar. Ahora, David, durante la campaña hubo 2 temas que fueron la principal preocupación de los peruanos: la inseguridad y el tema también de la economía, porque aunque Perú mantiene estabilidad macroeconómica, los ciudadanos sienten que ese crecimiento no llega a los hogares. Quiero preguntarle, ¿las propuestas de mano dura frente a la inseguridad o el tema de la promesa de solucionar el tema económico serán suficientes para enfrentar estas 2 problemáticas, o hay ahí un riesgo de que Keiko pues termine repitiendo estrategias que no funcionaron, ni siquiera en seguridad o en economía, pues no? No, sí, muy buena pregunta. O sea, ella inicialmente lo que va a tener que hacer es poner a sus mejores cuadros, comenzando por eso, y ya lo han mencionado algunas bancadas que le van a dar la venia de los primeros 100 días para poder justamente, tienen que tomar acciones en temas de inseguridad ciudadana y en temas económicos. El gran problema, creo que ahorita en Perú, creo que por eso muchos empresarios están en stand-by. Creo que pasa mucho en Latinoamérica, cuando hay elecciones no invierten, tratan de tener su dinero, tratan de no contratar personas, al contrario reducir y esperar lo que tiene que pasar. Y justamente ella ha mencionado, y creo que muchos también de los candidatos, que los primeros días son decisivos para poder tomar acciones y que el pueblo lo pueda ver, ¿no? Y que no solamente es eso, sino también porque el Ejecutivo puede mencionar acciones, pero si el Legislativo, la Cámara Baja y la Cámara Alta, no aprueban y no dan el voto de confianza, simplemente va a seguir, como acaba de mencionar usted,
lo mismo, y van a decir, sabe que no hizo nada. Lastimosamente, hay veces los ciudadanos no saben cómo se trabaja en el tema legislativo, solamente ellos necesitan soluciones inmediatas con el tema de seguridad, que muchas muertes, gente que está muriendo simplemente por salir en un auto o en un bus para poder llevar el pan de cada día a su casa, y ya está siendo asesinado, extorsionado, que tienen que pagarle todos los días a una asociación de transporte una cantidad diaria, y así otros, y eso no se puede permitir. Y el que sale lo matan, y así sucesivamente los mototaxis y las motos de muchos extranjeros que están tratando de extorsionar. La cantidad de sicarios que se ha creado acá no está fácil. O sea, no lo va a tener fácil. Creo que, y justamente lo mencionó, creo que todo el Perú lo pide. O sea, tienen que haber mano dura. Todos piden mano dura porque cada vez ven que hay muertes y muertes. Y justamente con el tema de la economía, sabemos que ella va a respaldar a la persona que está encargada del BCR, ¿no? Lo va a mantener, lo mencionó en campaña, y justamente eso da de una u otra manera un poco de estabilidad al pueblo, para que de una u otra manera esté más tranquilo de que los poderes se van a hacer independientes, y su papá lo hizo. O sea que nada va a cambiar. O sea, su papá fue el que en su gobierno independizó esos poderes. Y imagínense, si no hubiese sido eso, ahorita estuviéramos con grandes problemas. O sea, y eso creo que se va a mantener. Esperemos que sus 100 primeros días den acciones inmediatas, no solamente para poder cubrir no solamente los 2 puntos que han mencionado, sino otros puntos de inclusión social que mucha gente lo está pidiendo. Son las 6 de la tarde, 11 minutos. Dialogamos a esta hora con David Asensio, analista electoral de Perú, ¿no? Y quiero preguntarle por el poder que va a tener Fuerza Popular en el Congreso. No tiene mayoría absoluta, el antifujimorismo sigue muy presente. ¿Qué tan difícil será construir acuerdos políticos, ¿no? Cuando se anticipa que efectivamente pues la oposición será el principal obstáculo para la gobernabilidad? Sí, claro, es que justamente ella lo mencionó. Ella acaba de mencionarlo, que no va a gobernar sola, o sea, no va a poder gobernar. O sea, y eso yo también lo había mencionado. Quien gane, ya sea Sánchez o Keiko o López Aliaga o los que vengan, ninguno iba a tener mayoría en el Congreso, y tenían que cogobernar con otros partidos, porque esa es la verdad, que tienen que hacerlo. O sea, van a tener que tener voceros en cada 2 bancadas para lograr alianzas, para lograr objetivos y alinear justamente las políticas, la política de los 100 primeros días de acciones para poder lograr justamente resultados que lo pida la gente, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, ¿no? Por eso ella está tratando de convocar a todos los líderes de los partidos y de las bancadas para lograr justamente una coalición para poder ver dentro de los 100 primeros días, lograr cambios inmediatos y que puedan pasar sus leyes para poder tomar acciones. Y creo que lo que ahorita lo mencionó usted, creo que lo primordial, ahorita lo que pide el Perú, simplemente el tema de la seguridad ciudadana, y creo el bienestar económico del país. Son las 6 de la tarde, 13 minutos. Última pregunta. Quiero preguntarle hasta qué punto el legado de Alberto Fujimori seguirá condicionando las decisiones, la imagen del nuevo gobierno, y también en el escenario regional, ¿qué proyecta, qué significa el regreso del fujimorismo al poder para América Latina y para vecinos como Ecuador? Irónico, alguien me decía, qué mal, o sea, la gente todavía se acuerda, o sea, creo que el fujimorismo marcó, creo que es el partido más, y lo puedo mencionar, el partido más organizado del Perú. Creo que ellos tienen bases en todo el Perú, ¿no? Y supieron mantenerse dentro de todo, porque hay muchos partidos, fueron 37 partidos que participaron en estas últimas elecciones, imagínate. O sea, y eso que habían más que se quedaron, aproximadamente como 10 más. Creo que esto cambió, y el legado justamente de Fujimori se hace sentir, o sea, se hace sentir, porque creo que uno que derrotó el terrorismo, y todo el Perú se lo reconoce, o sea, y eso hay que mencionarlo, y la gente quiere que regrese, se tome la mano dura en ese tema. Por eso creo que eso también ha ayudado un poco a la línea de poder política, de poder ganar esta elección. Y el otro tema de que
al margen de los negativos, ellos trataron de ver algunas cosas, sacaron algunas cosas de positivo cuando se acercaron en las comunidades rurales donde la gente se acuerda de que le dieron terrenos y tienen ya su familia, o sea, y que hicieron, porque hay testimonios. Entonces, creo que eso también ayudó un poco al recuerdo de su papá, y que eso es la historia, parte de la historia del Perú. Pero volviendo al otro tema, de las regiones, definitivamente, muchas de regiones, el voto está disperso. Hay regiones que todavía me entienden en temas de izquierda. En el siglo XXI es irónico porque hay, y hay que respetar porque, o sea, ese es el tema del voto, de la democracia, pero creo que esto está cambiando, ¿no? Está cambiando y debe cambiar por porque creo que los 70, 80, y cada vez los países evolucionan. Y creo que ya hay una muestra general en Latinoamérica de que el cambio se está dando, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Entonces, creo que las regiones están marcando también su propia posición y están viviendo sus propias realidades, ¿no? Y creo que hay necesidades que tienen que ser escuchadas para lograr el progreso del Perú. Son las 6 de la tarde, 15 minutos. Quiero agradecerle a David Asensio, analista electoral de Perú, por habernos acompañado aquí en Al Borde de la Noche, pues dando un poco pues su visión respecto a esa nueva etapa que se abre en Perú, una nueva etapa política con Keiko Fujimori, que asumirá la presidencia en un país que últimamente ha estado marcado por una década de inestabilidad. Gracias, David, por habernos acompañado aquí en Al Borde de la Noche. A ustedes, muchas gracias por esta entrevista y un saludo a los grandes hermanos ecuatorianos. Mis mejores deseos. Tengo muchos recuerdos con ustedes. Qué bueno, muchas gracias.